Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora a la que estés viendo este video. Mi nombre es Leslie Vallardo de LB Consultorías y mi misión con este canal es poderte apoyar con contenido de valor para que logres ser el o la profesionista de éxito que tanto quieras ser. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de ISO 31000 sobre administración y gestión de riesgos. ¿Qué riesgos puede haber en las empresas? Pues bueno, puede haber muchísimos riesgos, como por ejemplo desastres naturales, accidentes de trabajo, inclusive ataques terrorísticos, entre bastantes otros riesgos, dependiendo del área a la cual nos estemos orientando. Aquí vamos a ver algunos principios, vamos a ver cómo hacer análisis de riesgos, evaluación de riesgo, y qué implica el aplicar esta norma en nuestro centro de trabajo. Aquí hay que recordar que esta no es una norma certificable, no es como que nos vayamos a certificar en ISO 31000, pero esta ISO sí nos va a ayudar justamente a poder trabajar el tema de los riesgos en el centro laboral, el tema de los riesgos en materia de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ¿sí? ¿Cómo tratas el riesgo cuando estás implementando un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o un sistema de gestión ambiental? Vamos a recordar un poco sobre qué es ISO, ¿sí? Hay que recordar que es este organismo internacional de la normalización o de la estandarización que justamente permite a que en cualquier lugar del mundo, estemos donde estemos, se puedan implementar estas normas y justamente mejorar la gestión de las empresas. Por ejemplo, de distinta índole, ¿sí? Por ejemplo, la 22000, que nos habla sobre inocuidad alimentaria, cómo realizar la administración de la inocuidad de los alimentos. La 9001, que ya mencionamos, nos habla acerca de la gestión de la calidad. La 14000 de los sistemas de gestión ambientales, o la 45001, que nos habla sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar de los principios de la gestión de los riesgos. ¿Cuáles son ellos? ¿De qué nos sirve? ¿Qué implica el que implementemos, el que vayamos en concordancia con estos principios? Lo primero que nos dice es que sea integrado, es decir, que en todas y cada una se implemente la gestión de los riesgos, porque vamos a tener riesgos en distintas áreas. Por ejemplo, hay riesgos para la calidad, ¿sí? Para la correcta implementación, por ejemplo, de un sistema de gestión de calidad. Hay riesgos que tenemos que abordar en materia de finanzas. Hay riesgos que tenemos que abordar en materia de compras, ventas, recursos humanos, eh, seguridad, obviamente, ¿no? Aquí este tema es algo muy fuerte, infraestructura, prácticamente cualquier área, cualquier acción que se tome en la empresa, ¿sí? Así sea el departamento que digamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues mucho, ¿sí? Va a haber riesgos, por ejemplo, en el área de calidad. ¿Qué pasa si hacemos una modificación en el proceso? Estamos realizando algún producto, hay una modificación, ¿qué riesgos tenemos? Pues que no se implemente esa modificación. ¿Por qué? Porque justamente hay una resistencia al cambio. ¿Qué riesgos puede haber? Por ejemplo, ustedes dirán, no, pues sí, ¿qué tantos riesgos podría haber ahí en cuanto a compras? No, pues también hay bastantes. Por ejemplo, que nuestro proveedor no nos entrega a tiempo el producto que nosotros le solicitamos, ¿sí? O que nos lo traiga en malas condiciones. ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo? Y vamos para allá, para justamente disminuir esos riesgos. Y obviamente si nos vamos, por ejemplo, a temas de seguridad, pues también qué me puede estar afectando en
dicho proceso, por ejemplo, manejo una máquina que no tiene guardas, que no tiene sensores, que no tiene guardas y donde a lo mejor ya ha habido algunos accidentes, pues obviamente hay riesgo latente de que vuelva a ocurrir otro accidente de trabajo. ¿Qué tanto riesgo tenemos, por ejemplo, de un ataque terrorista? Y aquí les voy a platicar un poco acerca de una empresa en la cual se infiltraron algunas personas. No voy a dar datos, obviamente, solo lo voy a contar como una historia. Se infiltraron algunas personas, ingresaron, se llevaron a una persona, a un trabajador, y el trabajador estuvo desaparecido por días hasta que se encontró, pues desafortunadamente, el cuerpo, ¿no? Ya había muerto la persona. Entonces, hay 1001 riesgos en todos los ámbitos, ¿no? Así que nosotros, pues a lo mejor ni siquiera se nos habría ocurrido que alguien podría meterse, llevarse a un trabajador y que ocurriera este tipo de ataque, ¿no? Y que afortunadamente o desafortunadamente, pues no hubo daño mayor a la empresa, a la infraestructura, a otros trabajadores, ¿sí? Supuestamente este trabajador estaba metido en otras cosas, además de, pues en otras cosas, digamos, chuecas, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿verdad? Pero qué seguridad también le estamos dando a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. Como les comento, aquí estos análisis de riesgo son en todas y cada una de las áreas, en todas y cada una de las etapas, qué es lo que puede estar suscitándose y cómo voy a minorar la probabilidad de que se susciten esas situaciones. Entonces, integrada en todas las áreas, hay que contemplar la gestión de los riesgos. Justamente como con esta idea de que todos y cada uno de los colaboradores, mandos medios, altos mandos, inclusive desde el mando más básico, qué sugerencias, este tipo de lluvias de ideas de todos y cada uno de los riesgos que tenemos, qué situaciones se nos han presentado ya en la empresa y que podemos nosotros estar manejando para evitar que sucedan, ¿sí? Por eso dice, estructurada y exhaustiva. Ya que conozco los riesgos que tenemos, ya que hubo este tipo de lluvias de ideas, ¿sí? Por eso dice exhaustiva, que hay muchas personas implicadas en revisar, en pensar qué riesgos tenemos en las diferentes áreas, pues ahora sí hay que estructurarlo. ¿Ok? En tal área tenemos esto, en compras tenemos estos riesgos, en ventas tenemos estos riesgos, en temas de seguridad y salud en el trabajo tenemos estos otros, en calidad tenemos estos, en inocuidad estos, ¿sí? Entonces, por eso menciona esta parte, ¿no? Estructurada, o qué formatos, qué registros, y para allá vamos, podemos empezar a elaborar para poderle darle forma, pues, a un sistema, ¿no? A lo que es la gestión del riesgo. Después nos menciona adaptada y ajustada. Obviamente no van a ser los mismos riesgos que haya en una empresa de alimentos, por ejemplo, a una empresa automotriz, a una empresa que se dedique a la realización de calzado, por ejemplo, entre muchas otras. ¿Sí? Entonces, por eso aquí nos menciona, debe de ser adaptado, ajustado al tipo de empresa, al tipo de organización a la cual estemos realizando, pues, estos análisis, esta gestión de los riesgos. Como cuarto principio nos dice que sea inclusiva, ¿sí? Es decir, viene un poco por la parte, ¿no? De que dice que es exhaustiva. Pues cómo es exhaustiva esta gestión de los riesgos, pues justamente incluyendo a todas y cada una de las partes interesadas. ¿Y cuáles son esas partes interesadas? Pues van a tener a lo mejor alguna duda, pues ¿cuál es, no? Una parte interesada es el gobierno. Obviamente, aquí está en nosotros el poder cumplir con toda la normatividad aplicable, nuestra legislación también aplicable, que cumplamos con esa parte de gubernamental. Luego tenemos también
a la parte de nuestros clientes, ¿sí? Que yo cumpla las expectativas de mi cliente, las especificaciones que le prometí, pues también abarca ese punto, ¿no? Esa es una parte interesada. ¿Qué otra parte interesada? Pues, por ejemplo, mis trabajadores son una parte interesada, mis inversores, en caso de que los haya, también son otra parte interesada, ¿sí? Obviamente, aquí es importante el revisar, ¿ok? Estoy cumpliendo con lo que me pide mi cliente, con sus expectativas, estoy cumpliendo con las expectativas de mis trabajadores, con las expectativas y requerimientos gubernamentales, con las expectativas y requerimientos de mis inversores, inversionistas, ¿sí? Esas personas que pues también han puesto su dinero en mi empresa. Por lo tanto, aquí es importante que estos análisis de riesgos sean inclusivos, que todas y cada una de las partes interesadas puedan contribuir con esta gestión de riesgos. El quinto principio es que sea dinámico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué se refiere con dinámico? Los tiempos cambian, vivimos en un mundo totalmente revolucionado, a cada minuto ya hay algo nuevo, algo diferente. Entonces aquí justamente con la gestión de los riesgos, es abordarlos y anticiparnos a cualquier cambio que pudiera haber. ¿Qué puede estar pasando y que a lo mejor no habíamos detectado la primera vez que realizamos nuestro análisis de riesgos, pero que puede estarse presentando próximamente? Y obviamente, antes de que se presente, porque para eso es la gestión de riesgos, para que antes de que pase, antes de que se susciten las situaciones, nosotros podamos abordar esos riesgos. Aquí se trata de no esperarme hasta que se susciten o se presenten este tipo de situaciones, sino que antes de que se presenten, las abordo, las soluciono, trato esos riesgos y disminuyo la probabilidad de que pasen. Y si aún así pasan, pues disminuyo el impacto que pueden tener en la empresa. El sexto principio nos dice la mejor información disponible. Creo que pues tal cual, ¿no? Es algo que se entiende bastante, pero bueno, vamos a abordarlo si es que no. Ustedes saben que ahorita, pues, y siempre, la información es poder. Entonces, mientras yo tenga la mejor información a la mano, la más actualizada, la de mayor importancia, la que va a solucionarme los problemas, entre mejor información tengamos, mejor nos vamos a adaptar a cualquier situación. Y entre más actual sea la información, entre más pronto la consiga, ¿no? En este famoso mundo globalizado, revolucionado y demás, entre más pronto yo tenga la información, más pronto voy a poder adaptarme y gestionar esos riesgos o aminorar el impacto de los mismos. El principio número 7 nos habla acerca de factores humanos y culturales. Para poder abordar cualquier tipo de riesgo, ¿sí? Es muy importante el factor humano. Si estamos hablando, por ejemplo, en temas de seguridad, sabemos que la actitud de mis trabajadores me va a influir bastante en si puedo o no implementar mejoras, disminuir accidentes, porque la cultura de las personas, de la organización, me va a influir y me va a impactar enormemente. Hay organizaciones que son menos resistentes al cambio, ¿sí? Donde puedo implementar mejoras más fácilmente y los trabajadores se adaptan bien, ¿sí? La respuesta es positiva. Pero hay algunas otras organizaciones donde pasa todo lo contrario. Las personas son un poco más difíciles, ¿sí? Si no es por decir a veces tercas, donde se resisten enormemente a los cambios, ¿sí? Y aunque
a lo mejor alguien le explique, pero es que tienes que hacer de esta y esta tal cual la forma de realizar cierto procedimiento. Le explicamos el por qué no, es que si tú le empiezas a quitar aquí las guardas a la máquina, puede ocurrir un atrapamiento, te pueden pasar estas situaciones. Hay muchos accidentes, ha habido ya accidentes con esto, así que por favor, estas son las instrucciones que hay que seguir. Y luego muchas veces las respuestas de las personas, pues si de algo me he de morir, ¿no? Si me pasa, es porque así tenía que pasar. Dios así lo tenía previsto, ¿no? Entonces, por eso el tema de la cultura, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en nuestras manos hacer y que muchas veces por ideas, ¿sí? Desafortunadamente bastante arraigadas y que a veces no son muy positivas, pues nos influye enormemente en poder gestionar estos riesgos y aplicarlos de una mejor manera. Aquí, como nosotros pudiéramos pues trabajar un poco más con este factor humano cultural, sería capacitación, concientización del personal, inclusive, y esto bueno, tal vez lo voy a repetir bastante en algunos videos, pero orden dada y no supervisada vale para pura fregada. Sí, así lo decía uno de mis grandes maestros y así lo voy a repetir porque tiene razón. No puedo yo nada más darle una orden al trabajador, tengo que supervisar, tengo que dar vigilancia de que realmente lo haga, porque así sea una cultura difícil, hay más probabilidad de aminorar los riesgos. ¿Sí? Si yo doy órdenes y se quedan en el limbo, mira, se las van a pasar por el arco del triunfo y no van a hacer nada. Entonces, por eso, bueno, aquí está este otro principio que influye, pero aquí es la habilidad de nosotros para poder modificarlo. Después tenemos el octavo principio, que es la mejora continua. Obviamente, como ya mencionamos, ¿no? Y tiene un poco que ver con esta parte de que pues hay que estar en constante búsqueda y qué otro riesgo puede suscitarse, o porque los riesgos no siempre van a poder eliminarse. Los riesgos muchas veces se pueden aminorar, ¿sí? Es decir, disminuir a lo mejor el impacto que pueda tener, disminuir la probabilidad de que ocurran, pero pocas veces vamos nosotros a poder eliminar 100% que ocurra eso que estamos tratando de prevenir que ocurra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un accidente. Aquí se trata de ver qué podemos empezar a hacer para mejorar continuamente. Por ejemplo, si hablamos o nos enfocamos ahorita en materia de seguridad con el tema de los atrapamientos de las maquinarias. Mira, pues aquí la mejora continua es, ¿sabes qué? Vamos a empezar a poner señalamientos, vamos a empezar a colocar guardas, vamos a empezar a hacer checklists o listas de verificación, registros de forma diaria, vamos a estar dando pláticas, capacitación al personal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso es mejora continua, ¿sí? Y la mejora es gradual, ¿sí? Porque como les comentaba, siempre va a haber la resistencia al cambio, pero gradualmente, ¿qué podemos empezar nosotros a aplicar para ir mejorando poco a poco, pero a paso firme? Para la identificación de los riesgos, aquí sí sería importante el poder determinar cuáles son esos riesgos que tenemos en las distintas áreas. Puede ser en materia de calidad, en materia de seguridad e higiene, en materia de medio ambiente, en todas y cada una de las áreas que tenemos en la empresa. Por ejemplo, pues qué riesgos hay en compras, qué riesgos hay en ventas, qué riesgos hay en recursos humanos, qué riesgos tenemos en gerencia, estabilidad, ¿sí? Y que ustedes dirán, ¿pero por qué en todas las áreas? Bueno, en todas y cada una de las áreas tenemos o se pueden suscitar problemas. Justamente la identificación es suscitar en cada una de esas áreas y cómo vamos a empezar a disminuir, sí, como aquí aparece en pantalla, bajar la probabilidad de que ese riesgo ocurra. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tenemos un riesgo muy fuerte de caída de alturas en un área del trabajo. Ok.
pues a lo mejor no lo voy a eliminar completamente, pero sí voy a empezar a aplicar controles como por ejemplo, pues es que hacen falta barandales, los arneses que están usando los trabajadores no están en óptimas condiciones, las líneas de vida tampoco, los trabajadores no saben ni siquiera colocárselo, se lo colocan incorrectamente, no tenemos un plan de control o atención a emergencias, etcétera. Entonces, aquí es, ok, identifique que tengo estos problemas o que se pueden suscitar estos problemas, tenemos estos riesgos, ¿sí? En este caso aquí sería la caída de un trabajador de alturas. ¿Cómo voy a empezar a trabajar para disminuir la probabilidad de que ocurra? Entonces, una vez que ya identifiqué qué riesgos tengo en todas y cada una de las áreas, que puede ser como con esa evaluación, ahora sí hago el análisis de cada uno de los riesgos. Aquí yo determino, ok, ya de forma más profunda, cada uno de los riesgos que tenemos. En seguridad, ¿sabes qué? Tengo riesgos de caídas de alturas en el área fulanita de tal. Tengo el riesgo de que mi proveedor no me traiga a tiempo los materiales, por ejemplo, en el área de compras. Tengo el riesgo de que no lleguemos a la meta este mes, por ejemplo, en ventas, etcétera, ¿no? Entonces aquí, pues sería un análisis de riesgo, de preferencia por área. Y este sería importante que cada área determinara, ok, soy líder, ¿no? Gerencia de recursos humanos. Ok, voy a determinar los riesgos que tenemos, pues por ejemplo, este tema de rotación de personal, que es algo muy fuerte y dependiendo de qué otras actividades haga recursos humanos, bueno, pues él empieza a ver, identificar primeramente sus riesgos, ¿no? Ah, pues tengo el tema de la rotación de personal, no completar la plantilla, etcétera, 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 ¿no? Todos los riesgos que puede tener recursos humanos en su área. Ventas. Pues el principal riesgo que tiene ventas ya sabemos que es pues no lograr el objetivo o la meta de ventas, pues por ejemplo mensual. O compras. Ah, pues compras tiene ese riesgo que era pues que los proveedores no entreguen a tiempo, que los proveedores no entreguen el producto conforme, ¿sí? Y pues esos serían sus riesgos. En seguridad, no, pues tenemos algunas áreas donde hay un riesgo a una caída de alturas, tenemos otras áreas donde hay riesgo de atrapamiento, hay otras áreas donde hay riesgos de caídas, ¿no? Porque el piso está mojado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí es determinar los riesgos que puede ocurrir o que puede haber por cada una de las áreas, ¿sí? Y en las diferentes materias, ¿no? En materia ambiental, en materia de calidad, en materia de inocuidad, etcétera, etcétera. Y ahora sí, que realice ese análisis exhaustivo de los riesgos que tenemos, ¿sí? Es importante evaluarlos, ¿sí? Antes de implementar acciones, mejoras y demás, es importante evaluar el posible impacto que pueden tener cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuál es su potencial consecuencia? Porque, por ejemplo, no va a ser la misma potencial consecuencia que me traiga, pues, el riesgo que teníamos de una caída desde alturas a un riesgo que teníamos en otra área, porque a lo mejor esa área casi siempre está mojada, húmeda por el mismo proceso de una caída a nivel de suelo. El impacto o la posible consecuencia obviamente es muy diferente. La evaluación de riesgos es ver cuál o cuáles son los que nos pueden traer mayor impacto, ¿sí? Los que nos pueden traer mayores consecuencias a nivel gubernamental, a nivel con nuestras partes interesadas, que ya sabemos que son los clientes, los proveedores, el gobierno, el medio ambiente, los trabajadores, los inversores, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es cuáles son los que nos van a traer, pues ahora sí que peores consecuencias y tratarlos. Entonces aquí es ver, ahora sí, como yo ya evalué, ya sé cuáles son los riesgos que
me pueden impactar de mayor o en mayor medida a la empresa. Por lo tanto, voy a elegir los más importantes, los que urgen más, y ahora sí, comenzar a trabajar en ellos. Pues muy bien. Ese riesgo de caída en alturas, vamos a empezarlo a trabajar. Hay que dar capacitación de cómo usar el equipo de protección personal de forma correcta. Hay que empezar a hacer checklists, hay que empezar a revisar. Voy a empezar a aplicar controles, por ejemplo, barandales. Voy a empezar a realizar inspecciones, realizar checklists, revisar al personal cada que suba a alturas, que estén en óptimas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es una forma, pues, de trabajar, ¿sí? Tratar el riesgo que pues tenemos y que puede impactar en gran medida. Registros e informes. Es importante tener información documentada de, primero, la identificación de los riesgos que se hizo en un inicio. Segundo, la evaluación de los mismos. Tercero, el tratamiento de ellos. Pero esto no se tiene que quedar ahí, sino también tenemos que empezar a implementar indicadores, KPIs, que nos permitan evaluar la eficiencia y la eficacia del proceso. ¿Realmente lo que estamos haciendo está funcionando o lo que estamos haciendo, sabes qué, no está funcionando y tenemos que, pues, mejorar? Recuerda que este curso lo tenemos en LB Consultorías con acceso 24/7 a nuestra plataforma, además de asesoría individual 1 a 1. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que puedas ver más de nuestros videos, ya que estaremos subiendo cada semana videos de las áreas de seguridad y higiene, calidad, medio ambiente, desarrollo organizacional y desarrollo personal. Muchas gracias, espero que se suscriban y les agradezco enormemente si lo hacen. Hasta la próxima.